Muy buenas noches, amigos y amigas del futsal. Bienvenidos a un nuevo episodio de 40 por 20, donde vamos a analizar todo lo que ha ocurrido esta semana en nuestro futsal, en el futsal aragonés, y lo que va a ocurrir esta próxima semana cargada de partidos y de eventos. Comenzamos, sin más dilación, con nuestro amigo, con Rafa Beltrán. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos. Bueno, tenemos primero que analizar la Copa, donde aquí servidor ha puesto por Peñíscola y Peñíscola campeón de Copa. Pues ¿Algo sí, que la decir? verdad es que no, que acertaste totalmente y que bueno, pues que Peñíscola fue el campeón de Copa de España, merecidamente, fue el mejor de la competición, superó en cuartos de final al campeón de Liga, a Jimby Cartagena, en la semifinal le ganó al anterior campeón, al FC Barcelona, y en la final venció por 4-3 al campeón de Europa, con lo cual mejor no se puede hacer. Como tú bien dijiste, pues pusiste como favorito a Peñíscola, dijiste que el MVP iba a ser nuestro Diego Sancho, no fue el MVP, fue el Luciano Gauna, que lo dijo Ernesto, que acertó, y bueno, pues la verdad es que fue un espectáculo, Peñíscola fue un espectáculo en los tres partidos, la verdad es que fue además sobreponiéndose a problemas, porque Pani y Quintela estaban lesionados y los jugadores que estaban sin convocar dieron la cara, chavales como Paul Salas, no sé, Juanico, que a lo mejor tiene menos tiempo en la rotación, y bueno, la verdad es que estuvieron genial. La verdad es que muy merecido y me alegro mucho por Diego, porque además, otra noticia es que después de su gran Copa de España, como él nos dijo aquí que Peñíscola le iba a dar que hablar, pues dio mucho que hablar, que se quedó campeón, pero ha sido llamado a la prelista de la selección española para el próximo encuentro del europeo. En la prelista son 30 jugadores y luego se hace una lista de esos 30. Con lo cual es un éxito para él y varios jugadores de Peñíscola también, que también han sido llamados. Pues tenemos ya comentario. Dice Eloy Sierra, locura de Peñíscola defendiéndole el portero jugador al Barça. Bueno, lo del Barça es para estudio. Yo no sé si querrás meterte en ese charco, pero a mí desde luego me sorprendió, y no precisamente para bien, el FC Barcelona, porque el Peñíscola le bailó de cabo a rabo. Sí, la verdad es que yo pensaba que era el equipo que venía en el mejor momento. Siempre en este tipo de competiciones se crece, en las competiciones de Copa y bueno, no sé. La verdad es que la semifinal empezó poniéndose por delante con un gol de Antonio Pérez, pero nada, desconectó absolutamente y Peñíscola con un gran Juanqui, que para mí fue espectacular en la semifinal. El primer gol fue increíble, pero es que él solo volvió loco a toda la defensa del FC Barcelona, porque además fijaba muy bien la posición de pívot y le hacía imposible recuperar balones, mantenía la posesión. La verdad es que fue espectacular el partido de Juanqui en las semifinales y la verdad es que ha sido uno de los jugadores más importantes de la Copa, la verdad. Un Juanqui que vistió la camiseta del Guanapís, del Sala 10, hace no muchas temporadas. Pues sí, la verdad es que estuvo aquí esas temporadas y bueno, luego se fue a Peñíscola y ahora la verdad es que está en buen momento porque inclusive 8 años después volvió a la selección española, con lo cual está en buen momento. Desde luego, sobre todo vimos mucho espectáculo en el 40 por 20, pero también vimos mucho espectáculo en la grada, ¿eh? Siempre es, pues bueno, para tener en cuenta lo que hace la afición y sobre todo la afición del Peñíscola, que le puso una nota de color a esta copa digna de estudio y de elogio. Pues sí, la verdad es que la afición estuvo de 10, la verdad es que es una afición junto con la de Jaén o Valdepeñas, la verdad es las más intensas, las que más ayudan a sus equipos y la verdad es que fue una comunión perfecta entre la pista y la grada. Reconocer el buen ambiente que hubo entre todas las aficiones, buena asistencia al pabellón, al final pues claro, al final los equipos que más arrastran gente no llegaron a la fase final porque Jaén, por ejemplo, que es el que más cayó en cuartos de final y toda su afición, que hubiera sido inmensa, los que hubieran llegado a la final, que hubiera llegado el equipo de Jaén, pues no pudo acudir y entonces por eso se notó un poquito, pero bueno, la verdad es que el ambiente fue fantástico y muy bien. O sea, solamente veo de la Copa de España, me sorprendió el bajo nivel de
el equipo local, el Pozo de Murcia, que cayó en cuartos de final. Y bueno, la verdad es que no pasan buenos momentos el Pozo de Murcia, la verdad. Bueno, tenemos también que poner, no voy a decir en tela de juicio, pero sí hacer pues este grito, ¿no? La Copa ha coincidido también con la Copa de la Reina de Baloncesto y bueno, el tratamiento en la televisión, pues la verdad es que ha sido un poco curioso, llamémoslo así, un poco curioso, porque casi se solaparon, se quejaban lógicamente las del baloncesto, pues porque ni siquiera habían podido mostrarse la entrega del trofeo, los del fútbol sala que pasaba que no había habido previa, no sé, quizás el combinar este tipo de eventos que mueve a tantísima gente y a tantos espectadores el mismo fin de semana, no creo que sea la mejor idea, ¿eh? No sé quién ha sido el espabilado o el lumbreras que ha decidido poner todo esto en este momento, pero la verdad es que muchas de estas competiciones coinciden también en la Copa de la Reina de Hockey Hielo, un montón de competiciones el mismo fin de semana. La verdad es que, bueno, ha sido la Copa de España este año, ha habido algunos cambios de fecha, bueno, ha habido un poquito de improvisación, diría yo. Pero bueno, creo que a partir de ahora hay muchas cosas que van a mejorar en la primera división y en la segunda sobre todo, porque se avecinan, creo que algunos cambios muy positivos. Por ejemplo, el otro día hubo una reunión de Rafael Luzán, el presidente de la Federación Española, con todos los clubes, y la verdad es que todo el mundo habla muy positivamente de la predisposición del nuevo presidente de la Federación Española en mejorar el fútbol sala actual, que en algunas cosas es bastante mejorable. En muchas, amigo Rafa, pero bueno, pasamos, si te parece, lo de la Copa esta Copa y nos centramos ya en la primera división. Pues sí, esta semana, para mí, la finalísima de Guanapix a la 10, frente a Córdoba, visita el pabellón de Vista Alegre del Córdoba y juega el sábado a las 7 de la tarde. Y para mí es una finalísima porque la verdad es que para recortar puntos a los que están en esa tesitura es el partido que hay que ganar, porque si no se escaparían muchísimo. Y bueno, es un partido que además Córdoba lleva mucho tiempo sin conseguir la victoria, está en una posición difícil. Yo siempre he creído que era el equipo al que hay que intentar tirar más hacia abajo. Y bueno, pues es el partido, es una final, quedan pocas jornadas, la cosa está complicada, no nos vamos a engañar, estamos a 8 puntos de Rivera, 9 puntos de Noya, que viene un momento muy bueno, y Córdoba está con 20. Es el rival a batir y yo creo que hay que conseguir la victoria allí para seguir luchando. Porque, quiero decir, es que ganar es seguir luchando, porque aún así habría diferencia de puntos. Mucha diferencia, pero bueno, es de las hay que seguir, pocas balas que le quedan a Guanapix de disparar, y esperemos a ver si este fin de semana, pues bueno, nos dan la sorpresa y conseguimos 3 puntos que sirvan un poco para ilusionar, ¿no? Para intentar que la gente se reenganche, se meta y bueno, y también de alguna forma pues dé un premio, ¿no? Porque el trabajo está ahí, a veces sí que es verdad pues que se llega a tocar con la yema de los dedos esa victoria, pero por cualquiera de estas circunstancias, una desconexión en defensa, lo que sea, al final se cae, ¿no? Y eso, pues que no, es un martillo pilón en la mentalidad del equipo y sobre todo del aficionado, del aficionado. Ahora tenemos un protagonista de Guanapix a la 10. Yo calculo, he hecho cuentas y tal, y la verdad es que he hecho bastantes cuentas. Y yo creo que hay que ganar para salvarse 6 partidos de 8. Creo. Con casi 6 partidos de 8 habría posibilidad de salvarse. Es una opinión. Viendo un poco también las dinámicas de los equipos. ¿Quiénes pueden estar más? También hay golaveras que también son un poco complicados. Bueno, habría que darle una vuelta, pero yo pienso que la clave es pensar partido a partido, pensar en este partido, que es fundamental este partido para tirar a Córdoba hacia abajo y a partir de ahí seguir luchando y creciendo. Esa es la clave. Bueno, pues si te parece le vamos a preguntar a nuestro protagonista a ver qué opinión tiene, qué le parece, cómo van a afrontar estas 8 finales que tienen por delante
los del Guarapís Sala 10. Sin más dilación, Richie Felipe, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Richie. Bueno, comentábamos antes de que entraras, pues todas estas circunstancias, cómo está el equipo y sobre todo estas 8 finales que tenéis. Dice Rafa, para quedarnos en primera, 6 de 8, ¿cómo lo ves tú? Sí, a ver, nosotros también evidentemente hemos echado todas las cuentas posibles y va un poco por ahí. Yo creo que con 5 tienes muy pocas, con 6 tienes opciones y con 7 tienes muchísimas. Ojalá. Lo primero, agradecerte, Richie, que estés aquí con nosotros. La verdad es que en lo personal me hacía mucha ilusión que vinieras, sinceramente. Y comentarte solo, ¿tú crees que el calendario ha sido el mal calendario? Porque ha sido terrorífico. Yo he visto muchas competiciones y la verdad es que el calendario ha sido terrorífico para Guanapix. ¿Tú crees que ha sido la clave de esta situación en la temporada, en esta situación de estar abajo en la clasificación? Bueno, a ver, al final el calendario cuando juegas en primera división, todos los rivales se me hacen duros. Yo todavía llevamos 20 y pico jornadas y todavía no he dicho, bueno, tenemos una jornada sencilla. Pero sí que es verdad que al final las 6 primeras jornadas, sobre todo en la primera vuelta, porque encima el calendario es asimétrico y tampoco hay muy bien por dónde cogerlo, fue un poco, pues al final subes con mucha ilusión, tienes ganas de empezar bien y el día que sacan el calendario, pues te ponen ahí todos de golpe y encima aún nosotros, ¿no? Dijimos, joder, pues en la tercera jornada o en la cuarta, no me acuerdo, viene Peñíscola, que igual ahí podemos rascar y al final, mira. Peñíscola casi era el que más lejos está ayer, ahora es el primero. Que sí, que el calendario ha sido difícil, pero bueno, al final en la liga juegas todos contra todos y también es verdad que ahora el calendario, pues digamos que en parte nos favorece para esta recta final. Un calendario que, como tú comentas, pues bueno, es asimétrico. Tuvimos todo el Tourmalet en estas primeras jornadas de liga, pero sí que es cierto que al equipo se le veía en esta vuelta a la primera división, no se le veía ausente. Sí que es cierto que en muchas fases del encuentro, sobre todo, había muchas desconexiones en cuanto a lo defensivo. Creo que eso lo habéis analizado, Richie, pero ¿dónde está el error o dónde está el fallo? Porque en ataque se os ve construir y se os ve generar, además, y mucho. Sí, a ver, yo creo que al final, respecto a otras temporadas o a otros Sala 10 en primera división, que igual es lo que está acostumbrado la gente, yo creo lo primero, que la primera división de ahora no es la primera división de hace 4 años, cuando bajamos, que el nivel, y eso yo ya te lo digo como jugador, que el nivel ha subido muchísimo. Y luego, pues al final, que nosotros como jugadores, yo creo que hemos tenido bastantes fallos individuales, ya no tanto colectivos. Bueno, al final todo se traduce a lo colectivo, pero fallos individuales que en primera división se penalizan mucho. Mucho, pues hasta tal punto de llevar, pues eso, 10 puntos y que muchos partidos, como habéis dicho, hemos estado cerca, pero que al final la competición no te perdona no te perdona nada, vamos. Ahora paso un poquito a hablar de ti. Tú llegaste aquí a la Guanapix a la 10 de la temporada 13-14. Aquí donde tenemos aquí a Richie, ha metido 100 goles en primera división. Si no me equivoco, Richie, corrígeme. 100 goles en primera división. Yo creo que alguno más, pero sí, por ahí. Me suena haber visto la cifra por ahí hace ya un tiempo. Entonces, pues vamos, pocos más, también te lo digo. No. Bueno, yo he estado mirando los datos y has metido, y he puesto 100 porque son los que he contado y tal, solamente de liga, quiero decir, sin contar copas del Rey, etcétera, solamente de liga, 100 goles en primera división y 37 en segunda, en 2 temporadas. Quiero decir, tenemos un goleador. ¿Cuál es tu secreto del segundo palo? Eso sí que no nos lo tienes que decir. Bueno, a ti también se te da bien, la verdad. Pero nada, a ver, al final yo creo que es un poco intuición. Sí que es verdad que además luego lo vais a tener, creo, durante creo que 10, 11 años me entrenó Galo, que era buen maestro en ese tema, y sí que pues al final incidía mucho en esos aspectos de anticipación al rival o de inteligencia o de llámalo como quieras, que al final se trata de competir.
Y bueno, pues al final es eso. Tampoco tiene mucho más misterio, nada más que al final es anticipar, intentar jugar a ser adivino y sobre todo confiar en que el balón va a ir ahí. No creo que haya mucho más misterio, aparte de pues que los compañeros también confíen en que tú vas a estar ahí. Y bueno, eso se ha ido generando, yo creo que con el paso del tiempo, sobre todo con la época de Retamar. Y bueno, pues al final es una cosa que ha quedado ahí en el Sala 10. Es una cosa que a mí personalmente, ya lo dije hace tiempo, no me gusta porque es como dar más pistas al rival. En cuanto ya empezó eso, ya el resto de equipos, cada vez que había un saque de banda, pues ya era todo lo mismo y a partir de ahí se ha cerrado un poco el grifo. Sí que es verdad que el año de segunda, al final, como hay menos scouting y tal, se volvió a abrir un poco, pero ahora ya nada, ahora ya es imposible. Yo creo que ya llevo sin meter un gol al segundo palo, ya ni lo sé. Hombre, yo he estado viendo, porque para esto me intento enterar, he estado viendo muchas cosas y tal. Es que ha habido temporadas de 20 goles en primera. 20 goles en primera. Sí, parece que son, parece que no, 20, pero 20 sí. goles en primera. Y además me acuerdo de una conversación que tuve con él. Además, yo creo que Richie se acordará. Con 20 goles en primera en aquel momento, podías estar en la prelista de ahora de la selección. Es decir, estaba rondando en, ese nivel. Otra cosa que también te quiero preguntar, si tu experiencia, tú ahora, la experiencia que tienes, la intentas dar también a tus compañeros, a tus jugadores más jóvenes, a tus compañeros más jóvenes. Sí, a ver, lo del tema de la famosa prelista que hay ahora, bueno, a ver, al final fue una época que fue un año muy bueno, la verdad, que fue el año de la Copa del Wizzing, que Santi en ese momento pues confiaba bastante en mí. También es verdad que me estaban saliendo bastante bien las cosas, era yo creo que la época así de 24, 25 años, y era una época en la que vivía por y para el fútbol sala. Entonces, pues bueno, las cosas iban dando bien, pues al final en esa época todo es del mundo de la felicidad y todo sale bien, pero sí que es verdad, a ver, ni me lo he planteado la verdad, es una cosa que ese tema, a mí ya lo sabes que me gusta jugar y me gusta eso, no pienso más allá. Y bueno, el tema de los jóvenes yo creo que sí, aparte ya no en el equipo en general, sino en el mundo del fútbol sala aragonés, digamos, que pues es lo que me gusta y lo que me reconforta. Al final ha pasado gente por el primer equipo que ha estado conmigo desde pequeño, que he tenido la suerte de entrenarlos o coincidir con ellos, y la verdad es que casi me llena más esas cosas, el poder vivir experiencias así, que ahora ya lo que significa ya jugar o no jugar. Entonces, pues sí, les trato de dar sobre todo consejos de lo que es el club y de lo que es el deporte profesional, porque ahora mismo la verdad es que los jóvenes vienen mucho mejor preparados de lo que yo llegué en su día, tanto técnicamente como físicamente, como tácticamente, como psicológicamente, que ahora se les da muchas herramientas. A nivel de juego, yo creo que pocos consejos les tenemos que dar a la gente que sube, pero sí que es verdad que en el mundo de la competición, de conocimiento de lo que es un poco el deporte profesional, ahí sí que creo que somos buenos consejeros. Creo que además el Sala 10 aconseja bastante bien a ese tipo de gente y que cuida mucho ese aspecto, porque es una cosa que yo creo que se ha ido un poco heredando con el paso de los tiempos, que siempre ha habido generaciones que han cuidado de eso, y que es una de las cosas que ahora Iván, Carlos, Óscar, yo y tal, pues y Ortego tratamos de conservar, y que dentro de muchos años, cuando ojalá entrevistéis a Pedro, Miguel o lo que sea, pues estén en la misma situación y os estén contando la misma película que yo os estoy contando ahora. Hablando de la competición, de lo que es la liga, habrás visto la Copa igual que nosotros. ¿Te ha sorprendido lo de Peñíscola o no, Richie? Pues no, porque además, y esto es una anécdota que voy a contar, si empezó la Copa el jueves, el lunes o el martes estaba tomando un café en el trabajo y me preguntaron, y dije, yo no puedo apostar, pero si pudiera apostar, apostaría que va a ganar Peñíscola, porque a nivel de forma y a nivel de eso se veía que llegaban un punto por encima y un punto de ilusión por encima del resto. Yo también lo tenía claro, y que al final luego puede pasar cualquier cosa, pero nos veía un poco reflejados a nosotros el año del Wizzing, que fueron sin ningún tipo de presión, sin que nadie contara con ellos, y encima con un auténtico equipazo. Y es que van primeros en liga, así es que tampoco tiene mucho más misterio. En realidad ha ganado
el que mejor va clasificado. Si es que tampoco tiene mucho más. Bueno, Richie, ahora pasamos al test. Quiero decir, no te ibas a librar del test, tenías que pasar por el test. Y luego al final te pediré un favor que me ayudes en una cosa. Bueno, empiezo con el test. La primera pregunta. ¿Qué gol recuerdas con más ilusión? Yo luego te diré el que me recuerdo de más ilusión tuyo. Yo creo que el del playoff al Barça, este famoso del sombrerito y tal. Exacto, vale. Yo me gusta ese mucho, pero me gusta también uno de Chilena contra Movistar. Sí, también. Con la izquierda, además, que no sé por qué se me Con la ocurrió. izquierda, Pero... exactamente, ese. ¿Qué entrenador te ha marcado? Pues la verdad es que todos. Y esto no es algo que se suele decir, pero he tenido pocos, también es verdad, porque al final tantos años aquí, tantos años ligados, pues de Galo me ha marcado una cosa, de Jorge Sampedro evidentemente te marca muchas cosas, de Santi lo mismo, de David y de Quique y otros entrenadores que hemos tenido más cortos, pues también han dejado su legado, y Jorge, yo creo que con Jorge he terminado de formarme como jugador de fútbol sala y me ha ayudado bastante más a entender el juego. Entonces yo creo que con cada uno me quedaría una cosa y creo que es lo que se debe hacer al final. ¿Qué desayunas cada mañana? Cereales con yogur y un café. Y un café. Una rutina antes de los partidos. Tomar café con mi familia en el pabellón, los partidos que son de casa. Define con una palabra lo que es para ti el fútbol sala. Todo. ¿Qué se disfruta más, como entrenador o como jugador? Se disfruta de forma diferente, pero de entrenador de vez en cuando sufro y de jugador suelo disfrutar. ¿Qué compañero siempre tendrías en tu equipo? Iván. Iván. Porque para mucho. Y ya para mucho. En lo deportivo, Iván. Y luego ya una última y luego te pediré un favor. Termina la frase. Vale. Guanapix a la 10 esta temporada. Se mantiene en primera. Muy bien, has apostado, muy bien. Eso es lo que quería escuchar. Y ya solamente pedirte un favor. Como luego tenemos a Galo y ha sido entrenador tuyo, déjanos una pregunta para él. Te diría que qué es lo que más echa de menos de su época de jugador. Nos la apuntamos, Richie. Se lo preguntaremos luego. Bueno. Pues Richie Felipe, un placer tenerte aquí en 40x20. Mucha suerte en Córdoba. A ver si conseguimos ya de una puñetera vez el miércoles que viene a decir Guanapis, vence, se trae los 3 puntos y a pelear y a luchar en el siglo XXI. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Chao. Un abrazo. Gracias, Richie. Chao. Bueno, vamos con la segunda división. Pues sí, vamos con la segunda división. Ahora, derrota de Entre Ríos Zaragoza en su visita a Ibiza. La verdad es que el equipo iba con muchas ausencias. Jorge Tahuenca, Manu Franco, Iván Romero, que continúa, Álvaro Munielo, que es baja prácticamente para lo que queda de temporada. Y el equipo, pues bueno, pues fue como fue y había mucha juventud, muchos chicos jóvenes que fueron a ayudar al equipo. Y bueno, pues, Ibiza, que está en un buen momento, perdón, pues pasó por encima, sobre todo en los primeros minutos de Entre Ríos Zaragoza, llegando al descanso con 4-0. En la segunda parte, el equipo de Alfonso Rodríguez estuvo mejor, pero aún así no le dio pues para recortar distancias y se llegó al final del partido con un resultado de 6-0, que bueno, pues es el resultado que hay. El equipo llegaba con lo que llegaba y bueno, pues a pensar en el siguiente, que como esta semana no hay jornada, será dentro de 2 semanas contra Lugo. Tenemos algo por ahí, ¿no? Creo. Sí, tenemos nuestro compañero Héctor Brau, nos ha pasado un análisis de cómo ha visto el partido de Entre Ríos Zaragoza. Esta mala racha incrementa esta mala derrota sin paliativos de Entre Ríos Zaragoza el sábado en Ibiza a domicilio, donde perdía por 6-0 y bueno, pues incrementa esta mala racha del conjunto de los pupilos de Alfonso Rodríguez, donde pues tendrán que
que volver a levantar cabeza, volver a trabajar durante la semana, incluso pues, a ver si puede recuperar alguno de los lesionados para volver a por lo menos a intentar, ¿no?, competir como lo hizo en principios de liga, en puestos altos de la clasificación, incluso durante unas semanas, ¿no?, mandando a lo alto de esta clasificación de segunda división, donde ha sido líder y muchas semanas en puestos de playoff por méritos propios, nadie les ha regalado nada, y tienen, ¿no?, la oportunidad pues de volver a la granja este sábado a las 7 de la tarde frente a Lugo. Pues tendrán que volver a trabajar, volver a intentarlo y bueno, seguro que con una victoria, pues como digo, Entre Ríos Zaragoza regresa a la senda de la victoria y se verá todo ya más calmado y se verá de otra manera. Como digo, anticipo a todos los amantes del fútbol sala, ¿no?, a apoyar a Entre Ríos en estos duros momentos, este mes y medio que está atravesando una pequeña crisis, y bueno, animo a todo el mundo a alentar a los chicos de Alfonso Rodríguez el sábado a las 19:00 en el pabellón de la Granja, en la Catedral del Fútbol Sala. Bueno, pues como tú dices, será no esta semana, la siguiente. La semana que viene, la siguiente, y como bien dice Héctor, pues hay que apoyar, hay que animar. Está en un momento complicado el equipo de Alfonso Rodríguez y nada, pues hay que buscar cambiar esa dinámica. La verdad es que se está poniendo un poco complicado también el tema del playoff. A ver si se puede recuperar gente y bueno, pues eso, a ver si puede cambiar el ritmo de esa competición. Sobre todo la dinámica, porque lleva varias jornadas. Este 2025 parece que se le está atragantando, ¿no?, a los de Alfonso. No ha empezado mejor pie. La segunda vuelta han obtenido solamente 2 puntos, quiero decir, es el peor equipo de la segunda vuelta, llevan 5 derrotas consecutivas y el tema también pues se ha unido pues lo de Keita, que no se ha podido hacer su fichaje por temas burocráticos y bueno, pues al final las bajas se van acumulando y bueno, pues eso también es suerte para un equipo que no tenga lesiones también es tener suerte y hay que buscarla. Pero bueno, parece que se ha juntado toda la mala suerte ahora y bueno, esperemos que pueda cambiar. Creo que hay comentario. Dice, sí, ya lo sabemos, ya. Este sábado no hay jornada segunda. Lo hemos dicho antes, lo decimos después. Exacto. Ay, mira, Julián que nos decía que jugadores muy completos, gran físico, dinámica ganadora e ilusión. Grande Peñíscola. Pues sí, desde luego. Ya aposté por Peñíscola, ya ves que Richie estaba también en la línea, ¿eh? Estabais todos en la línea menos yo, que aposté por el Fútbol Club Barcelona, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nada. Vamos a hacer, tenéis ese ojo clínico. No te creas, pero bueno. Ahí me puedo más el corazón porque había un aragonés en la plantilla y oye, pues si ya te ganan eso también. Nuestro, ¿no? Exactamente. Bueno, luego te veo con las selecciones. Con las selecciones y con un gran amigo, por cierto. Vamos ya con el futsal femenino, con Carlicos Pena. Buenas noches, Carlicos. Buenas noches, ¿qué tal estamos? Pues preparados para que nos cuentes qué es lo que ha ocurrido esta jornada y qué es lo que va a ocurrir en la próxima, donde vamos a tener derbi. Pues sí, eso será ya este sábado, pero primero vamos a hablar un poquito de lo que ha sido esta jornada. La verdad que no ha sido una jornada de 10 para los equipos aragoneses, ya que hemos tenido 2 derrotas y tan solo una victoria. Vamos a empezar por la victoria del fin de semana, que fue el Entre Ríos Colo, el Entre Ríos Zaragoza, visitando la pista del Teidaya en Canarias, en las Islas Canarias. Un partido en el que sí que el conjunto local buscó desde el principio una presión alta, pero el conjunto de Sergio Molina, la verdad que pues salía bien, ¿no?, de esa presión. Y bueno, fueron las primeras en adelantarse por medio de Vicky. Y bueno, ahí ya empezó pues lo que era la tarde de las porteras. No sé si tú, Francho, has podido ver el vídeo que hay de Leire con ese recital de paradas. Yo creo que ya... Y de hecho ha sido la propia Federación Española la que lo ha colgado. Eso es. Y la verdad que pues un recital, ¿no?, de paradas de la portera aragonesa. Es presente ya y futuro, ¿no?, esta chica con toda la juventud que tiene. Empataría el conjunto local la contienda a los 14 minutos y bueno, tan solo a falta de 2
minutos para llegar al descanso sería la argentina Cintia la que hacía el 1-2 tras un rechace de un disparo de Adriana. Y bueno, la segunda parte, igual, el conjunto local pues sale fuerte, sale buscando ese empate y bueno, pues buena defensa la de Entre Ríos Colo, y ya con portera jugadora, pues bueno, hacen el 1-3 definitivo. Yo creo que es una victoria muy importante, como ponen en su crónica, ¿no? Para lo que es la salvación matemática en la categoría. Yo creo que no se dudaba de ello, pero bueno, 3 puntos importantes. Por si acaso. Que Por suben, si acaso. que suben pues en la clasificación. Y ya vamos con las 2 derrotas que nos ha dejado el fin de semana. El Guanapis Aldelis Intersala 10 caía en su pista por 2-5 ante Caldes. Seguramente haya sido pues el peor partido, ¿no?, de la temporada del conjunto de Nano Modrego. Yo creo que no se terminaron de encontrar en ningún momento. Sí que es verdad que comenzó el partido con los 2 equipos que tampoco se hacían con el control del partido. Una ocasión de Caldes, hubo un par de ocasiones de Rebe que no consiguió materializar y bueno, pues ya Caldes sí que materializa la ocasión y bueno, pues cuando no entra el balón y cuando no estás acertada en defensa, pues es lo que ocurrió, ¿no?, el sábado en la Granja. Caldes, yo creo que muy bien plantado en la pista, muy bien en defensa y sabiendo lo que tenían que hacer, y al final pues un marcador, un 2-5, que ya lo hemos dicho otras veces, ¿no? Si quieres estar en estos puestos de arriba y quieres luchar por llegar a coger al líder, que yo creo que ahora ya es imposible ya. Imposible además con la contundente victoria, ¿no? Que 10-2 a Lillona, que yo creo que ya es el golpe definitivo en la mesa y ya se han postulado como ese primer equipo, ¿no?, que va a pelear por ascender. Eso es. Además decíamos estas semanas atrás que Esplugues no ganaba con contundencia los partidos. Pues mira. Custodia y victoria contundente. La verdad que bueno, yo creo que tienen que trabajar mucho, sobre todo los aspectos defensivos, de cara ya a ese playoff de ascenso, porque yo creo que es lo que más se le está atragantando al equipo, y frenar pues esas situaciones de peligro que crean los equipos rivales y que consiguen materializar. Entonces, veremos a ver, que lo hablaremos, ¿no?, en el siguiente partido que tienen, que es todo un derbi. Y el domingo por la mañana se enfrentaba el grupo Reciclate César Augusta al conjunto de Concordia Les Glories y bueno, pues partido, yo creo que con una parte para cada equipo. Sí que es verdad que es un partido que hay subidas y bajadas en ambas porterías, pero yo creo que tiene más ocasiones claras o más dominio el conjunto local en esa primera parte. Con 1-0 que iban en el marcador, a falta de un segundo, pues llega la jugada polémica, ¿no?, del partido. Queda un segundo, un córner a favor del conjunto zaragozano, que sacan rápido y entra. Los árbitros dan gol, protestas desde el banquillo local y al final, pues bueno, los árbitros hacen repetir el córner y no hay gol. Yo sí que es verdad que cuando se está jugando el partido recibo un vídeo de la jugada en cuestión y me preguntan, oye, ¿qué han podido pitar aquí? Porque veo el vídeo, pero lo veo sin sonido. Digo, ostras, pues no sé, porque aparentemente yo creo que sacan el córner, hay gol, pues no sé qué es lo que pitan. A mí me consta de un árbitro de primera división que ha dicho que estaba bien anulado, porque yo creo que es que no suena la bocina, porque el vídeo yo sí que lo he visto ya después con sonido. Bueno, digo que no suena la bocina suena y el balón justo entra, entonces yo creo que suena la bocina un poquito antes y no dan el gol. Vamos, lo que pasó aquí en el Clásico entre César Augusta y Guanapis Aldelis, que quedaban 6 décimas de segundo y entró el gol. Sí, lo que pasa que yo ahí creo que sí que era gol. Sí que era gol de César Augusta, porque quedaba muy poquito tiempo y entra y luego sí que suena la bocina.
Pero bueno, en este caso es una decisión un poco complicada porque si yo creo que es que son escasas décimas o milésimas o como lo queramos decir, que si dan el gol, pues oye, pues sería malo para el equipo local y en este caso pues al final no dan el gol y es malo para el equipo visitante. Y ya en la segunda parte empatan por medio de Perdón. Hacen el 2-0 el equipo local, sí que con ya un grupo reciclarte que está mucho más volcado en ataque y que está buscando esa remontada. Gol de Patricia, la canterana del conjunto zaragozano, pero bueno, no pudo ser la remontada y bueno, veremos a ver qué nos depara esta próxima jornada. Pues veremos a ver cómo vamos con lo que va a deparar, que serán los 2 partidos de nuestros 3 equipos aquí en casa, en la Granja, en la Catedral. Primero en jugar será el César Augusta. Eso es, será a las 4:30, recibe al líder, a Peñas Plugues. Yo creo que va a ser un partido interesante, que seguramente estén ahí el conjunto de Guanapís viendo a ver qué sucede. Un conjunto pues que viene líder, que viene de ganar a todos y puntuar con todos los equipos, a priori, pues bueno, equipo favorito para llevarse el partido, pero bueno, ya sabemos que Grupo Reciclarte es capaz también de lo mejor y sobre todo en su pista, así que esperemos que a las 4:30 en ese partido se queden los 3 puntos en la Granja y luego veremos pues a las 7 entre el Entre Ríos Colo Zaragoza y Guanapís Aldelis Intersala 10, ese derbi, que a ver quién se queda los puntos. Yo creo que no es el mismo equipo que de la primera, de la ida, el conjunto que actuará ahora de local, el Entre Ríos, con esas bajas que tiene importantes, sobre todo la de Sara, y veremos a ver Guanapís herido después de esta derrota. Yo creo que yo doy en este partido más favorito al conjunto de Nano Modrego que al de Sergio Molina, aunque luego me escribirá Sergio y te calentará. Me calentará, ¿qué dices, macho? Así que yo creo que también va a ser un partido intenso, como lo son todos los derbis, y veremos a ver de qué lado se quedan los 3 puntos. Pues análisis hecho, análisis efectuado. ¿Algo que comentar de Autonómica? Pues este fin de semana comenzó ya lo que es la Copa Federación. La verdad que bueno, ha sido ¿cómo explicarlo? O sea, los equipos que estaban de mitad tabla hacia abajo han sido los que han conseguido la victoria. La Copa que se han hecho 2 grupos, de esos 2 grupos se clasificarán los 2 primeros que pasarán a unas semifinales y de ahí saldrán los equipos que jugarán la semifinal, la final. En el grupo 1, Lumpia que caía contra Borja por 1-3 y San Viator, una sorpresa de este grupo, la derrota de San Viator por 0-3 contra el equipo de César Augusta, del filial de César Augusta. Y en el grupo 2 ganaba el filial de Intersala 10 4-1 al filial de Colo, y el partido entre Alfajarín y Avenida Aragón suspendido y la verdad que no sé por qué fue la suspensión del partido. Así que yo creo que va a ser una copa muy entretenida. Pues igual de entretenida ha estado la Segunda División B. Alejandro Oliva, Alex Oliva, buenas noches. Buenas noches, Francho, buenas noches a todo el graderío. Vamos muy rápidamente ya con todo ese análisis de la Segunda División B, donde hemos tenido de todo, hasta derbi. Así es, un derbi interesantísimo, Francho, en el que pude estar en el pabellón municipal de Quinto en un partidazo, yo diría, ¿no? En el que se adelantaba Pinseque a los pocos segundos con un golazo de Ángel Gascón prácticamente desde el medio campo, lo metía por la escuadra de la portería de Alín, guardameta de Quinto en este encuentro. El partido se quedaba algo atascado. Ya sabemos que Quinto le gusta mucho estos partidos, le gusta mucho dejar jugar, y lo que no es dejar jugar, porque impidió en todas las facetas del juego a Pinseque, le negó el ataque a Pinseque, no estuvo cómodo en ningún momento de partido los de Salanueva, y eso le facilitó a Quinto conseguir el empate, ¿no? Justo después del descanso, y tras grandes acciones por parte de Quinto en esa segunda mitad, conseguía poner el segundo
y rápidamente el tercero y adelantarse 2 arriba ante un Pinseque que ya sabemos, ¿no? La garra por algo está ahí arriba, el conjunto de Dani Salanueva. Conseguía empatar el partido con incluso algo de fortuna, te podría llegar a decir, pero yo creo que incluso un empate merecido para ambos, un empate que viene bien a Pinseque porque iba a una pista muy complicada y a Quinto le viene bien porque lógicamente se acaba un empate contra uno de los de arriba otra vez. Un buen punto, un buen punto. Vamos con Entre Ríos. ¿Qué hacían? Pues Entre Ríos no tenía la misma suerte y caía, ¿no? Por 10-3 ante Vulcanizados Tafalla, el líder de la competición, indiscutible Vulcanizados Tafalla, uno de los mejores equipos que he visto hasta ahora en esta competición, un equipo que está demostrando ser muy sólido, que está demostrando ser muy consistente en esta parte final de la temporada y que parece, ¿no?, que va a ser el campeón de liga. Sin opciones para Entre Ríos Zaragoza en un partido donde se adelantaba 3-0 Vulcanizados, parecía que conseguía volver a recuperar sensaciones Entre Ríos Zaragoza, pero yo creo que cuando Vulcanizados Tafalla quería poner una marcha más, la ponía y volvía a escaparse en el marcador. Y a Contebro, que visitaba la siempre difícil pista de Picasen. Así es, a Contebro que conseguía un empate incluso extraño, ¿no? Equipos, ¿no?, que están acostumbrados a meter goles en sus partidos, un empate a uno en los primeros 5 minutos de partido, ahí se cerró la tabla de goleadores del encuentro en Valencia. Un punto que le viene bien a Tauste para intentar seguir enganchándose, ¿no?, ya aunque esté algo lejos a esos 7 puntos de playoff. Quedan jornadas importantes. Decíamos que igual era el último tren, ¿no?, que tenía Tauste para coger. Si perdía este partido iba a ser muy complicado. El empate igual no lo valorábamos tanto, ¿no?, porque conociendo a los dos equipos que son bastante agresivos de cara a portería, pues parecía incluso que iban a arriesgar. Hemos visto un empate con muy pocos goles. A Tauste no le viene mal y Picasen no consigue deshacerse de nuestro Pinseque, al que le viene muy bien este resultado. Pues sin más dilación creo que tenemos protagonistas, ¿no, Alex? Así es, Samuel García. Perdón, vamos a empezar con Alín, con el guardameta de Sala Quinto. Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí. Buenas noches, Alín. Bueno, ¿cómo ves o cómo viste ese partido? Ya nos analizaba Alex en ese postpartido, pues todo lo que fuese derbi. ¿Os esperabais un partido tan duro, tan complejo en vuestra pista? La verdad que sí, sabíamos que al fin y al cabo Pinseque es un equipo que está arriba en la liga. Al fin y al cabo es un derbi, sabíamos que el partido iba a ser muy complicado y habíamos entrenado para intentar buscar defender lo máximo posible a los buenos atacantes que tiene Pinseque, al fin y al cabo. Realizasteis un gran partido, tú en especial, ¿no, Alín? Porque el segundo partido que disputas esta temporada eres, entre comillas, ¿no?, el tercer partido de Quinto, y con esas consecuencias, ¿no?, que se dieron esta jornada, con la lesión de Pina y la expulsión del segundo guardameta de Quinto, te tocaba salir a pista y conseguía rehacerte de un primer gol muy complicado de Ángel Gascón, y conseguías hacer un gran partido para los tuyos, incluso en algunos momentos siendo un pilar muy importante. ¿Cómo viviste tú personalmente el encuentro? Un encuentro seguramente complicado para ti, porque tampoco es que estés dentro de la mecánica del equipo. ¿Cómo lo viviste? Sí, la verdad que al principio del partido estaba bastante nervioso. Al fin y al cabo llevo bastantes meses sin entrenar, sin poder tocar un balón. Al fin y al cabo esos primeros momentos siempre estás un poco nervioso, cuesta un poco, aunque luego después de hacer 2-3 paradas ya estaba metido más al partido, los compañeros me estaban ayudando mucho, la afición al fin y al cabo con cada mínima parada que estaba haciendo se venían muy arriba y eso hacía que yo también me estuviera motivando mucho más y me ayudara bastante a llevar esos nervios al principio del partido. Pero tú has sido portero de la selección aragonesa juvenil. Me imagino que esos nervios ya los tienes templados en otros duelos que has tenido tremendamente importantes, llevando la azulona de nuestra selección. Sí, al final
siempre te quedan esos pocos nervios, pero conforme vas jugando, al fin y al cabo, pude jugar el Campeonato de España, vi esos partidos importantes y al fin y al cabo digo que estaba nervioso, pero sí que no es tan nervioso. Es como más, o sea, no estar del todo cómodo al principio, porque al fin y al cabo 6 meses sin entrenar se nota, a cualquier jugador se le nota, pero sí, eso era más que nervios, era eso. Sobre todo me imagino que la responsabilidad de saber que te toca ponerte en una situación que no estaría definida, ¿no? Que te toca salir y decir, oye, pues nada, me toca en un derbi aún encima y en casa y delante de toda esta gente. Aparte en un partido donde estaba el pabellón a reventar, ¿no, Alex? Así es, se fue formando el ambiente en Quinto y la verdad es que la afición de Quinto no falla nunca. Estuvo animando los 40 minutos de partido, estuvo con los suyos hasta el final y la verdad es que yo creo que es un apoyo, ¿no, Alín? ¿Cómo es jugar en esa portería en la que justo tienes a los hinchas detrás? Yo creo que te tiene que dar un plus. Sí, la verdad que tenemos una afición que desde mi punto de vista es espectacular. La gente siempre nos viene a animar, da igual qué partido sea, da igual las fechas. Tenemos, en mi caso, en la primera parte a mi espalda tengo al frente, son mi grupo de amigos, siempre están cantando, animándote y claro, al fin y al cabo, tener a esa afición te ayuda muchísimo como jugador. Nos centramos en el próximo encuentro, que os toca hacer deberes, ¿no? Alex, ¿qué tiene que hacer el Quinto? Pues hay que decir que esta próxima semana toca descansar por las elecciones nacionales, ¿no? De la sub-19, que se considera, ¿no? Que varios jugadores pueden estar también convocados de esta segunda B, pueden estar también convocados con sus respectivos países para disputar los encuentros respectivos, ¿no? De la categoría juvenil, por llamarlo de alguna forma. Dentro de 2 semanas, el 5 de abril, os toca enfrentaros a Mixalán. No sé si tienes alguna idea de si te tocará viajar a ti o ya volverás a estar un poco atrás de lo que viene siendo el equipo. La verdad que no os podría decir exactamente. Tenemos que ver un poco cómo continúa la lesión de Pablo, así que no os podría decir exactamente si me tocará tener que viajar, si no. Pero si te toca y a tope, como este fin de semana. Sí, como este fin de semana. A ver, que tenemos comentario. Dice Julián Odegar, el año pasado fue un gran pilar en el ascenso de Quinto, de tercera a segunda B. Así es, el año que ascendí a Quinto el año pasado, pues Alin estaba ahí en primera fila para ayudar a los suyos y consiguió lograr, ¿no? Esa gran temporada junto a todo el equipo para conseguir este ansiado ascenso. La última, Alin, ¿dónde te ves la temporada que viene? ¿En Quinto o fuera de Quinto? En Quinto siempre. Tendré que encontrar la forma de compaginar mis estudios para intentar estar en la dinámica del club, pero Quinto siempre. O sea, un one-man club. Esto ya no se ve, ¿eh? Así es, desde que llegó a Quinto en el club desde pequeño, porque si no me equivoco, eres rumano, ¿no, Alin? Sí, así es. Vine a Quinto con 7 años y prácticamente he jugado casi toda mi carrera en el Quinto. Bueno, ya lo tenemos nacionalizado, es un aragonés más. De los 7 años aquí, casi nada. Bueno, Alin, pues un placer tenerte aquí en 40x20 y ojalá podamos tenerte más veces, pero ya para charlar contigo de esa dinámica de haber vuelto a la portería y, oye, y estar ahí dando el callo. Un abrazo. El placer ha sido mío. Un abrazo, Alin. Y si teníamos protagonista del Club Deportivo Quinto, teníamos que tener protagonista de, como digo yo siempre, está papá, tiene que estar mamá, ¿no, Alex? Así es, el entrenador de Entre Ríos Zaragoza, Samuel García. Buenas noches. Hola, buenas noches, encantado. Muchísimas gracias por la invitación. El placer es nuestro, Samu. Bueno, ¿qué está pasando en Entre Ríos? ¿Habéis querido coger la misma dinámica del primer equipo o qué?
No, nosotros la hemos tenido muy diferente. Nosotros los primeros puestos los tocamos por puro azar, por puro azar. No, pues al final el club sigue creciendo y sigue aprendiendo. Entonces, tampoco éramos tan buenos el año pasado, ni ahora somos tan malos, ni el segunda vez está planificado para jugar un playoff. Al final, se trata de seguir creciendo, de confeccionar una plantilla lo más joven posible que vaya hacia la promoción de jugadores y pues no se basa solo en sacar un rendimiento a corto plazo. Entonces, bueno, pues con el segunda vez es ese trabajo y pues sí, pues desde luego, queremos ganar y queremos ganar lo máximo posible, pero no está en el objetivo prioritario del club. Lógicamente, ¿no? Uno de los objetivos, como tú dices, es sacar, ¿no?, la proyección de los jugadores de la cantera, como ya lo estáis haciendo y de qué manera, ¿no? Con bastantes jugadores, ¿no?, que están subiendo a tu equipo, como Sergio González, si no me equivoco. Hugo Naval también ha disputado algún encuentro. ¿Cómo ves a estos chavales? ¿Cómo ves, ¿no?, el contraste entre, por ejemplo, puede ser Carlos Sampedro y estos chavales que vienen desde el juvenil? No, a ver, el contraste es diferente, desde luego. Hay una edad que lo demuestra, pero es un lujo, es un lujo. Yo me siento muy afortunado. O sea, yo el rol que tengo como entrenador de segunda B no lo tiene nadie. Yo empiezo el lunes la semana y si me falta bien por estudios o me falta bien porque está malo, tengo 14 personas que quieren subir y los llamas un miércoles al mediodía y vienen. Y el sábado te vienen 3 a jugar a Tafalla, da igual que sea el líder, da igual que sea el último, y se vienen en su fin de semana libre. Entonces, es un lujo. Sí que se nota que tienen muchísimas ganas y que están en un contexto ideal. Tener un segunda B a tu disposición y un segunda división a tu disposición. Sergio está entrando con el segunda división, Iñaki ha debutado en segunda división, Marcos Llorente, Hugo Naval, Marcos Escosa, o sea, están entrando en dinámica con un segunda división, algo que hace 3 años en el club era impensable. Entonces, pues se va creciendo, se va proyectando hacia eso, nos equivocaremos, pues obviamente pues se ve en los resultados del segunda B y se ven los resultados de segunda división, pero Alberto Meseguer en esto pues, para mí es el mejor y que haya creado todo esto, pues vamos, un mérito enorme. No, desde luego tenéis una estructura de equipos y deportiva inmensa. Solo hay que ver, pues bueno, un extraordinario divisionado juvenil. Tenéis esa segunda división B que hace que el salto a la segunda división sea más pequeño y que vayan cogiendo ese ritmo de competición pues mucho más fuerte como es el que tiene esa segunda división B. Pero como tú dices, eres un filial y a veces Alfonso, cuando tiene que tirar de jugadores porque arriba se le ha lesionado el Chino o la Roca o el que sea, pues llama a tu puerta y dice, Samu, que te me lleva 3 o 4. ¿Cómo te afecta eso en tu dinámica? Sí. A ver, debería de afectar más, Alfonso y yo, que lo hablamos de forma constante, junto con Sampi y la directiva, debería afectar más. Alfonso debería de tener todos los jugadores que quisiera en todo momento y a día de hoy estamos en esa tesitura de que todavía no conseguimos eso, pero yo encantado. O sea, si es que tengo el papel muy fácil. O sea, yo, si pierdo, estoy proyectando a gente. Si gano, estoy proyectando a gente. Si empatamos, estoy proyectando a gente. Entonces, yo realmente que un fin de semana te falte Quique, te falte Coque o te falte el que sea, ostras, es un premio, es un privilegio. Entonces, al final, para eso se trata el filial. Ojalá Alfonso todas las semanas me dijera, te quito estos 5. Ojalá, eso claro, es que se está trabajando bien. Lo que pasa es que yo creo que también Alfonso no te virla tanto, jugador, porque yo creo que también para el club es muy importante el que mantengáis esa plaza en la segunda división B. Desde luego. Y luego hay que tener en cuenta que el salto de segunda B a segunda división es muy grande. Es muy grande. Yo llevo muy poco aquí en segunda B y yo como jugador no la toqué 5 partidos y el salto es muy grande. O sea, es muy grande. Tú ves jugadores de segunda división que están jugando por los puestos de abajo y el salto en calidad, en ritmo, en todo, es una pasada. Entonces, por mucho que veamos que el Colo entrena una hora más tarde, el Colito, por así llamarlo, una hora más tarde, o que de repente debuta Coque, o que de repente debuta Campos, o que de repente debuta Paniagua, o el que sea,
Ostras, no. El salto es grande, hay mucha diferencia, hay un ritmo, un nivel y es un proceso, ¿Que tienen esta suerte? Pues sí, pues bien, pues enhorabuena y hay que valorarlo, pero no esperemos que Alfonso al terminar la temporada que viene diga estos 5 del segunda B que ya tienen la edad tienen que estar en dinámica. Claro. Tienen que demostrar que tienen un nivel y que pueden rendir y competir y jugar de tú a tú a un segunda división. Así es, yo me voy a meter un poco también en lo que queda de esta temporada para ti, para esta segunda B. ¿Cuál es el objetivo? Yo imagino que es descender. ¿Ves a la plantilla capacitada para aguantar estos últimos partidos? Sí que es cierto que tenéis ventaja suficiente. ¿Cómo ves a la plantilla para estos últimos encuentros? El objetivo es salvarnos. El objetivo es salvarnos lo antes posible y de la mejor forma posible. El equipo está bien. No nos afectan los resultados, nos afectaron en la ida, eso es cierto. En la ida, esos 6 partidos seguidos perdiendo después de haber ganado los 5 primeros, eso fue un mazazo muy duro, fruto de la ilusión, las expectativas y de la edad. Es que no hay más. Entonces, cuando tienes 19 años y llega el primer amor, piensas que es para toda la vida y no es así. Entonces, tenemos que ser cautos con ellos y ahora pues nos quedan 4 jornadas en las cuales tenemos 2 partidos en casa que tenemos que afrontar como lo que son, una final y un duelo directo en casa de Albelda que tiene el gol a veras ganado. Entonces, pues de la mejor forma posible sacar los puntos en casa, afrontar lo de Albelda como lo que es una final a la que podemos ir si Albelda no gana y nosotros sí, pues salvados y bueno, hacer los deberes nosotros, no nos queda otra. ¿Cómo estás viendo al resto de equipos aragoneses de tu grupo? Por encima. Aparte por encima. Aparte de por encima, pero ¿cómo los no, ves? ¿Ves que alguno se nos pueda colar en el playoff o no? Si pensé que no se relaja, como me dijo Ángel Gascón hace 2 semanas y sabe lo que tiene que hacer, yo creo que pensé que se meterá. Yo creo que pensé que se meterá y no porque sean de Aragón y listo, sino que pensé que por calendario tiene mejor calendario que Picasen. Pensé que tiene algo que no tiene nadie, que es que pensé que pita el árbitro, tira una moneda al aire y si entra la primera, ya está, ya tienen todo de cara. Entonces, creo que pensé que por esa inercia, por ese calendario y esa pegada, yo creo que va a entrar el Picasen. No olvidemos que tiene a Ibarra y tiene a Tafalla todavía. Entonces, es complicado. Luego, Tauste es un plantillón. Este año ha estado mermado de lesiones. Yo creo que menos Carlos se ha lesionado todo el mundo y no olvidemos que terminaron en julio y empezaron en agosto la pretemporada. Y luego el temporadón de quinto. Ayer hablaba con Alquézar, que casualmente me llamó porque necesitaba ver un vídeo, entonces siempre te llama, y es que el temporadón que han hecho es espectacular. Entonces... Bueno, yo ya preguntarte la última, ¿no? Preguntarte por tu futuro. ¿Está en este mismo equipo? ¿Está ligado al Colo de otra manera o está fuera de Entre Ríos? Mi futuro, pues no sé, mi futuro es entrenar el lunes y el miércoles y jugar contra San Juan. No, Alberto Meseguer lo sabe de sobra. Rafa vino a las pistas del Buen Pastor a llamar a mi padre para llevarme al Colo-Colo. Y yo, si no he estado vinculado al Colo-Colo durante toda mi vida, ha sido porque, pues como jugador tenía la cabeza como una almendra y como entrenador, pues me he ido creando mi futuro. Entonces, yo mientras Alberto Meseguer no me destituya y mientras no pase nada raro, yo estoy por y para el club. ¿Dónde? Donde me manden. En el Alevín, en el Benjamín, en el Segunda B o de utillero en el División de Honor Juvenil. Pero donde me manden. Bueno, experiencia con la selección tienes en esas categorías. O sea que bueno, yo te lanzo la última. ¿Qué supone? Sois una familia de futsal, de absoluto futsal. Tu hermano en el Guanapís, tu otro hermano en el Colo. ¿Qué supone para ti? Pues bueno, tener a papá y a mamá, cada uno en un equipo diferente. Porque a tu hermano ya le preguntamos, oye, ¿qué es que te entrene tu hermano? Y dice, bueno. Es un orgullo. Yo estoy orgulloso de ellos. Es que han superado todo lo que se esperaba de ellos.
a nivel deportivo y lo más importante a nivel humano. Entonces es que, pues bueno, que luego uno esté en el Guanapix o el otro esté en el Colo, pues da igual, a mí este año me ha tocado aguantar a Alberto, pero igual al año que viene no me tiene que aguantar o me toca aguantar a los dos, porque el motivo que sea. Entonces es un orgullo, se han superado con creces y ojalá se sigan superando. Desde luego, bueno, ya sabes que aquí, si os quiere mucho, yo a Carlicos es uno de mis favoritos, tiene mi predilección absoluta. Y bueno, y además, pues después de esa lesión que tuvo tan grave, el rehacerse y el volverle otra vez, verle en el 40x20 disfrutando, la verdad es que yo sé que para vosotros es una alegría inmensa, pero para los que le queremos, todavía más. Sí, desde luego. Tiene lo mejor, es lo mejor que tiene. Ese afán de superación, ese gen competitivo es lo mejor que tiene. Bueno, Samu, pues un placer tenerte aquí en 40x20. Nos faltaba el tercero en discordia. ya te hemos tenido. Desearte todo lo mejor, que mantengáis la plaza, que es importantísima, ya no solo para el Colo, sino también para el futsal aragonés, porque bueno, sois una referencia y tenemos muchos chicos muy buenos peloteros en División de Honor Juvenil, que hay que darles una salida. Y oye, pues qué mejor salida que el tener a esos 4 equipos, ¿no? en Segunda División B, y que seáis pues un paraguas donde los chicos puedan acabar jugando y creciendo. Un placer, Samu. Muchísimas gracias. Sí. Suerte. Bueno, Alex, no hemos tenido División de Honor Juvenil, pero conocemos la sede donde se va a disputar esa copa, donde va a estar Guanabis. Así es, si no me equivoco, es también en Murcia. Guanapix a la 10, que se enfrenta a Jaén. Tendrá un partido complicado, pero yo creo que tiene una plantilla suficientemente buena como para sacarlo adelante y para llegar muy lejos en la Copa. Bueno, pues nos vamos ya con el otro Alejandro. Un abrazo. Buenas noches, Francho. Buenas noches. Vamos rápidamente con todo el paquete informativo que nos tienes que dar. Exacto. Pues este fin de semana comenzaba la jornada en tercera división con Andorra perdiendo 3-7 en casa frente a Coras. Andorra no levanta cabeza, sí que es verdad que desde que vino sí que ganaron y demás, pero no han conseguido mantenerse. En unos partidos de la jornada, Zafán se afianza en esa segunda plaza venciendo 4-1 a Paniza. Calatayud vencía 7-3 al Monacid. Calatayud sabe que no tiene margen de error a partir de ahora, con lo cual tiene que ganar como sea. Ainzón sufría con Gelsa, ya sabemos cómo está Gelsa esta mitad de temporada tirando al tramo final, y se consiguió llevar ese partido. Ijar perdía en casa 2-6 frente al líder, frente a Cadrete. Otro de los partidos de la jornada, Borja empataba 2 frente a Pirineos. Sí que es verdad que pasó todo en la primera parte, pero es un partido de los que están arriba, que al final ninguno quiere descolgarse y no pueden perder puntos. Teníamos, como vemos, Ebrosala 2, Caspe 0. Es el partidazo de la jornada en la parte de abajo. Caspe marcaba el descenso, Ebrosala estaba a 4 puntos y Ebrosala venció en ese partido en casa. Ahora mismo lleva 3 victorias consecutivas y se ha puesto a un punto de la salvación. Y esta derrota de Caspe, junto a esa victoria que vemos de Peña de la Unión 5-2 frente a Utebo, hace que también se acerque a la salvación y ese último puesto, por decirlo así, esté muy, muy peleado, porque a día de hoy la parte de abajo está muy igualada. En la de arriba ya tenemos a Cadrete súper ya a su rollo, porque va con 57 puntos frente a los 49 de Zafán. Y en la parte de abajo, Peña la Murga es penúltimo y Ebrosalante penúltimo, ambos dos con 20 puntos y los mismos partidos. Caspe está con 21 puntos, que es uno por encima, pero es que Almonacid está con 23, con lo cual se ha vuelto a meter Almonacid, que como hemos estado este año viendo, empezó mal, luego se recuperó, pero está otra vez bastante para abajo y está a 3 puntos del descenso. Y este fin de semana pues no tenemos jornada, así que la semana que viene hablaremos un poco de lo que se enfrenta cada uno en la próxima jornada. Perfecto. Y en Autonómica, esa Autonómica que tantas alegrías nos da, sobre todo el grupo tercero. Exactamente. Pues en el grupo de aquí de Zaragoza, el Burgo pues no daba opción y vencía 6-1 a Coras. Calasanz perdía 1-3 frente a Zaragoza Unión. Pastriz vencía en casa 4-2 a Jaca. Gurrea
era el que empezaba la jornada, que la jugaba el viernes y vencía 1-0 el Sala 10. Otro pinchazo de nuevo el Sala 10. No levanta cabeza desde que perdió contra el Burgo, así que ya ahora sí que ya, si había alguna duda, ya van a dejar de pelear. El Límite perdía en casa 4-8 frente al Almozara. San Jorge también perdía en casa 3-8 con Compañía de María. Y luego tenemos dos sorpresas en la jornada. La primera es que La Salle, equipo que parecía desahuciado, vence 8-7 a Boscos en un partido en el que el 7-6 a favor de La Salle se marca en el 37, Boscos empata en el 39 y acto seguido vuelve a marcar La Salle y se lleva la victoria. Y la gran sorpresa de la jornada, sí que es verdad que era un partido que jugaban los dos de abajo, se enfrentaban Torrellones frente a San Lázaro, que es el que está justo queriendo salvarse. Y Torrellones conseguía los primeros puntos y no solo eso, sino que encima ganaba el partido. Es un mazazo grande. Sí, es un mazazo grande para San Lázaro porque se estaba jugando la salvación y perder en casa, o sea, perder allí en Sariñena con Torrellones, pues puede pasar, pero es que Torrellones no lleva ni un punto. Pero es que encima el partido se lo lleva a Torrellones 7-3 en un partido en el que San Lázaro consigue empatar el partido a 3, pero con portero jugador varias pérdidas hicieron que Torrellones empezara a marcar goles y primera victoria de Torrellones esta semana. Pues victoria de los monegrinos, la primera. Esperemos que no sea la última. Sí, y la parte de abajo está bastante igualada aquí también en Autonómica. Sí que es verdad que, pues como comentamos, Torrellones va último con 3 puntos, muy lejos, pero bueno. La Salle con 12, San Lázaro es el que marca el descenso con 18 y tenemos a Calasanz y Coras con 22 y 23 puntos respectivamente, y este fin de semana se enfrentan ambos dos, que puede decidir el devenir de la competición, sobre todo en esta parte de abajo. ¿Y en el grupo segundo qué hace el Daroca? ¿Continúa ganando o ha habido sorpresas? Pues este fin de semana tenemos un auténtico partidazo. Se enfrentaban Muel y Daroca allí en Muel, que además lo emitían por directo de Instagram. Fue un partido en el que Daroca consiguió ganar 4-6. Fue un partido muy igualado al final, en el que se marcaron 3 goles en los últimos 2 minutos. Marcaba Daroca el quinto. Acto seguido se ponía a 1 Muel, pero finalmente Daroca marcaba el sexto y hacía que se sentenciase ese partido con el 4-6. Muel se descuelga de esa pelea por arriba y Daroca se mantiene líder. Seguimos otra jornada más. En los demás partidos, la Almunia perdía 1-4 con Peña La Unión. En el duelo de las 5 villas, Tauste perdía 1-5 con Exea. Avenida Alagón vencía 7-1 al Lumpiaque. Belchite perdía en casa 2-7 con Azuara. Épila ganaba 6-5 con Sástago. Y Pinseque perdía 5-8 en Villa de Mayén. Esto hace que Daroca siga primero con 47 puntos. Mayén con 45 puntos, pero un partido menos. Y Avenida Alagón 43 con un partido menos, que como bien sabemos es ese que se va a disputar al final de temporada, por decirlo así. Con lo cual los de arriba van, sobre todo Mayén es el que depende de sí mismo, porque si gana ese partido aplazado que tiene, se pone primero. Sí que es verdad que todavía faltan que jueguen entre sí los 3 de arriba. Pero bueno, y este fin de semana tenemos un Mayén-Muel, se enfrentan el segundo y el cuarto, y un Exea Avenida Alagón, que al final si Alagón quiere seguir peleando por esa primera plaza, tiene que hacer en una pista muy complicada como la de Exea. Y por último, en el grupo 3, en nuestro grupo favorito, Montalbán perdía 3-4 en casa frente al Corisa. Un partido en el que al Corisa le daba la vuelta, perdía 3-2 y en el 34 metía el 3-3 y 2 minutos después marcaba el 3-4 definitivo. Se le complicó el partido. Aliaga Turística, que tuvimos al protagonista la semana pasada, que ya nos dijo que el partido iba a ser complicado, pero han sabido sacarlo adelante. Sí que es verdad que con un 1-3, pero siguen ahí arriba. Maestrazgo, que sigue líder intratable, vencía 9-2 en casa Favara. Albalate perdía en casa 0-7 con Más de las Matas. Altiplano no falla y ganaba 9-0 a Territorio Minero. Y Sarrionense empataba en casa 6 frente a Mosqueruela, pero es que Mosqueruela fue capaz de remontar un 6-2 marcando los goles en el 35, 37, 39 y 40, todos los últimos 5 minutos, para conseguir por lo menos sacar un punto en su visita ahí a la pista del Sarrionense. Y esto hace que Maestrazgo siga primero con 46 puntos, empatado con Aliaga Turística, pero Maestrazgo con un partido menos. Terceros y cuartos son Alcorisa y Alcañiz con 45 puntos, Alcañiz con un partido menos y Altiplano también con 42 y un partido menos.
Sí que es verdad que, como ya le pregunté la semana pasada, este fin de semana se iba a jugar este próximo el Maestrazgo Liga Turística, pero ya nos comentaron que se aplaza y se jugaba en Semana Santa, con lo cual... Exactamente, además juegan en casa la Liga Turística, con lo cual ya nos comentó que si siguen ambos dos ganando el partido antes de Semana Santa, pues va a ser una bomba jugar ahí en la pista de la Liga Turística este fin de el próximo. Bueno, pues hecho todo el análisis de tercera y autonómica, nos vamos con las elecciones. Rafa Gracia y Rafa Beltrán, ¿no? Yes, Eso es. Rafa, al final te confundo tú. Bueno, nada, comenzamos ahora el tema de selecciones y también Alex, porque también puede preguntar en alguna pregunta también a nuestro invitado, que voy a pasar a presentar. Sí. Voy a pasar a presentar. Tenemos a una leyenda del fútbol sala aragonés, un jugador internacional con España, jugador campeón de Liga, campeón de Copa, campeón de la Supercopa de España, subcampeón de Europa, un entrenador de éxito aquí en Aragón, que lleva muchos años con las selecciones y que es nuestro seleccionador sub-14 masculina y que no es nada menos que Juan Gómez Galo. Galo, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, Galo. Buenas noches a todos. Bienvenido a 40 por 20. Un placer estar con vosotros. Fíjate, tú lo conoces del futsal, pero Galo fue conmigo a San Antonio hace muchos años y luego a la Laboral. Sí, pero me acuerdo de San Antonio, no me acuerdo. Sí, pero yo era un poquito más joven que tú. Pero yo me acuerdo, sí, yo me acuerdo de todo eso, que subisteis Santi, tú y un tercero. Exacto. El tercero en Discordia. Y estabais haciendo ahí el curso de lo que era el previo al INEF y demás. Y ahí coincidimos. O sea, de hace años. Fíjate, han escachado hasta la Laboral y todo, o sea que... La unimos nosotros. Bueno, ahora la verdad es que Galo lleva muchos años con las selecciones. Este año, del 2 al 6 de abril, pues se va a celebrar el campeonato sub-14 masculino en Blanes y como seleccionador sub-14 de Aragón, ¿cómo ves al equipo? ¿Cómo ves que llega el equipo para esta competición? Pues hombre, después de hacer muchas pruebas, de llamar a muchos chicos, a mí pues la verdad que me gusta llamar a chicos porque es una forma también de tenerlos ilusionados y saber que contamos con todos. Yo creo que este año hemos probado a más de 40 jugadores. Entonces, al final, cierto es que tienes que hacer una criba y viendo lo que ves de partidos de los jugadores y lo que realizar en los entrenamientos, pues al final te tienes que quedar este año con 14. Y sí que veo un equipo, pues, a ver, normal que son críos y están muy motivados, con muchas ganas. Evidentemente, cuando llegas a un campeonato de España es otro mundo, o sea, no es un campeonato local como aquí en Zaragoza. Pero bueno, en un principio sí que la verdad que, como todos los años, pues los críos están motivados, están haciendo caso a todo lo que se les está diciendo y con muchas ganas y, por no decir, pues muy nerviosos también se les nota un poquillo. Que es normal, por otra parte no dejan de ser críos, yo siempre lo digo, son críos, normal, es que es normal. ¿Te lo ponen jodido a la hora de elegir o no? ¿Hay nivel o no, Galo? Sí, hombre, tienes ahí unos 15 o 20 jugadores que en realidad podrían ir todos los 20, lo que pasa que luego tú, pues con la experiencia que tienes de los campeonatos que ya hemos estado jugando y lo que tu modelo de juego que quieres implantar y con los jugadores que se pueden adaptar a ese modelo de juego, pues intentas hacer un equipo. Y luego, pues claro, tienes 15, 20 sesiones de entrenamiento, cada crío, si quitas las primeras que son para estar probando gente y verles y demás, luego ya cuando empiezas a trabajar en realidad te quedan 10 sesiones. Vas un poco siempre a contrarreloj, digamos, ¿no? Pero bueno, como cierto es que ellos ponen ganas, yo de hecho intento dar lo antes posible que a veces puede ser un error, ¿no? Porque luego te puedes equivocar, de hecho nos equivocamos y alguna vez pues igual podíamos haber llamado a este chico porque pensábamos que nos podía dar esto y no nos lo está dando.
Pero claro, también los críos tienen que jugar o venir a la selección con tranquilidad y saber pues que se tienen que centrar en hacer lo que saben hacer, que es jugar, y no en intentar demostrarte cosas que muchas veces pues el puro afán o el agobio de hacerlo bien te lleva al error. Claro, entonces yo prefiero contra antes tener la selección y empezar a trabajar con esos niños. Yo, la verdad es que he tenido la posibilidad de ver varias veces el equipo. La verdad es que el equipo me gusta, tiene buenas, me transmite buenas sensaciones, tiene alguna carencia que yo creo que se puede subsanar. Y el grupo que tenemos es un grupo, la verdad es que yo creo que igualado, exigente, pero es igualado. Quiero decir, al final todo el mundo creo que puede ganar a cualquiera. Empezamos el campeonato contra Baleares, luego tenemos a Canarias, acabamos con Castilla-La Mancha. ¿Tú cómo ves el calendario y qué rival ves el más complicado? A ver, hoy en día tampoco tenemos un scouting de los equipos para poder saber quién va a la selección, dónde juegan y demás. Y eso que yo intento meterme en internet a ver si hay algún vídeo colgado o algo. Sí que tengo vídeos de estos equipos otros años que hemos jugado contra ellos, de estas selecciones. Hoy en día no es como antes. Antes te tocaba en el grupo Canarias, te tocaba Melilla, te tocaba Ceuta, te tocaban equipos así y decías, bueno, vale, ese partido se gana. Hoy en día no. Hoy en día la competición es muy dura, hay muy buenos entrenadores, muy buenos jugadores. El fútbol sala evoluciona, evidentemente, ya no solo en primera división, sino en categorías de abajo. Como experiencia, pues te puedo decir que hace 2 años nos tocó Islas Baleares, pensábamos que podría ser asequible, nos ganó 3-1, pero salimos cabreados, pero es que luego Islas Baleares llega a la final y pierde 2-1 contra Cataluña. En Cataluña, además, que se jugaba, y dices, a ver, pues tampoco lo habremos hecho tan mal, que al subcampeón nos ha ganado 3-1, teniendo nosotros errores y ganándonos al final del partido. Con Canarias, pues es otro equipo pues, que también usa gente de fútbol, al ser una comunidad que tiene pocos jugadores en fútbol sala, puede coger de fútbol. Claro, el fútbol y el fútbol sala en esas edades hay un pequeño cambio porque físicamente los jugadores de fútbol pues están un poco más formados que los de fútbol sala. Entonces eso también es un factor que cuenta a favor de ellos. Y con Castilla-La Mancha pues nos hemos enfrentado 2 veces en grupos. Un año fuimos el equipo que menos goles nos metió. De todo el campeonato, goleó a todos los equipos menos a nosotros, que nos tocó la fase de grupos. Y dio la casualidad que los 2 años llevaba buenas remesas y se quedó los 2 años campeones de España. ¿Con esto qué te quiero decir? Pues que, bueno, yo siempre lo digo, nosotros lucha, esfuerzo, competir y de ahí en adelante sacaremos frutos. Lo que no vamos a conseguir es sin luchar, sin correr, sin trabajar. Pero claro, luego lo que hemos dicho al principio, son chicos. El año pasado contra Islas Baleares nos van ganando 4-0 y con 3-0 Eric nos falla un penalti. Eric, máximo goleador del campeonato de España. ¿Quién se esperaba que te fallase un penalti? Pero es que falló también un par de goles que no es normal que Eric te los falle. Pues claro, ¿qué haces? Son chicos que los nervios les puede, era un partido importante, era el segundo partido. Si ganábamos teníamos muchas posibilidades de pasar a semifinales. Pues es que al final en estos partidos influyen muchos factores. Y lo más importante, yo siempre digo que los críos, hoy hemos tenido una charla y les he dicho pues que con tranquilidad, que están ahí porque son buenos y que hagan lo que saben hacer, que es jugar al fútbol sala, pero claro, para jugar al fútbol sala hay que correr y luchar. Y si quieres ganar, encima hay que dar un plus más, porque cualquiera juega a fútbol sala, cualquier equipo de selecciones sabe jugar a fútbol sala. Si tú no luchas y corres, pues te van a ganar. Hay que meterle algo de rasmia, ¿no? A cada partido y... A ver, me da mi forma también de jugar, entonces intento involucrar eso también. Claro, al final cada entrenador pues intenta también dar un poco más de, o sea, dar un poco de lo que él hacía, ¿no? Mi forma de jugar era esa también, claro. Sí, meterle rasmia y darle vidilla, ¿no? A lo que es el partido. Hablando de nuestro nivel, comentábamos, tú quieres llevar a bastantes chicos pues para que se sientan partícipes de esta selección. Al final, pues bueno, tienes que elegir a los 20 que tú consideras mejores o que mejor papel te van a dar en la competición. ¿Cómo ves el nivel? Sobre todo en cuanto a clubes, ¿cómo ves el nivel de los chicos y cómo ves que se está trabajando el futsal en Aragón en estas categorías? Me alegro que me hagas esta pregunta porque este año yo creo que es la primera vez
que veo una liga de Serie Oro que le han llamado este año, pero súper competitiva. Hay 4 equipos que pueden ganar cualquiera de los 4. Otros años decías, va a ganar el Saladí, va a ganar el Equipe, porque sabía la estructura que tenía cada equipo, los jugadores que tenía, se iban rotando. Un año ganaban los de primer año, o sea, los de segundo año, si estaban en el Saladí, y al año siguiente el Equipe. Pero es que este año tienes 4 equipos que están luchando por ganar la liga súper competitiva. Ya no 4, porque incluso el otro día Compañía de María le gana al Colo-Colo. El Colo-Colo iba segundo, que si gana se queda primero. O sea, y Compañía de María está quinto. No tiene opciones de meterse en el Campeonato de Aragón, pero eso quiere decir que la verdad que se está trabajando muy bien en la base. Cierto es que ahora con los cursos y por ahí empieza a haber muy buenos entrenadores. La pena es que entrenadores que están por arriba no cojan más equipos de abajo, porque yo siempre he dicho que los buenos entrenadores deberían estar abajo, enseñar. Arriba, pues bueno, sí, se necesitan buenos entrenadores, pero si el verdadero buen entrenador, si tú formas gente de abajo, te van a llegar arriba. Y vas a facilitar mucho el trabajo de los jugadores y de los equipos. Al final, tú que yo que conozco bien tu grupo de trabajo, hacéis un grupo de trabajo con Carlos y con Miguel. A mí me parece fantástico, sinceramente. ¿Tú crees que es importante el tener un grupo de trabajo para estos campeonatos, que tengáis 3, 4 o 5 personas que estén al tanto de las necesidades de los chicos? Porque al final los chicos, como bien has dicho, son todavía pequeños, tienen miedos, tienen necesidades, tienen nervios y tal. ¿Crees que es importante que haya un grupo de trabajo que pueda arroparles bien en estos tipos de campeonatos? Yo siempre he intentado que dentro del grupo de 3 que estamos, tener un portero lo mejor posible. O sea, Carlos es campeón de liga. Tiene un trato con los críos, tiene un trato con los padres, que yo a lo mejor con los padres no soy tan... A ver, hablo, pero prefiero que sea Carlos el que... Pues claro, al final... No eres tan rocero, claro, con los padres. Claro. A ver, que sí que ir a tomarse algo con ellos y hablar y demás bien, pero prefiero que sea eso Carlos y Miguel. Entonces, Carlos, joder, el trabajo que hace con los porteros es buenísimo. Y es una pena, por ejemplo, Carlos, que no esté en una escuela de porteros preparando, porque le encanta, le gusta, mima a los críos. O sea, para entrenar porteros es que encima sabe, es un encanto. Miguel tiene su labor también, es el delegado, es el que nos pone cordura, el que nos lleva todos los papeles en regla. Cuando yo a lo mejor a un crío le digo algo, luego va él, oye, escucha que te lo está diciendo o sea, poli bueno, poli malo, claro, y yo eso lo veo fundamental. Porque al fin y al cabo en una selección te estás jugando un campeonato de España, no vas de vacaciones. Entonces hay que exigir a los jugadores. Y hay veces que hay jugadores que no están acostumbrados a que se les exijan sus equipos porque son muy buenos o se creen que son muy buenos. Entonces, claro, el echar una reprimenda a un jugador porque no está haciendo algo bien o corregirle y delante de todos igual no le sienta bien. Pero claro, luego está la labor de Miguel, que es el que va y le dice, mira, que es verdad que has hecho esto, claro. Entonces, lo que decía Rafa, el grupo que se forma es muy importante y sobre todo si cada uno sabe su función. Ya la última para terminar. Bueno, si me dejas, Francho, la última para terminar. Porque luego sabemos que tiene faceta con la selección, pero luego está con el Almozara, que tenemos no con el Almozara, por eso. Que luego le preguntaremos una preguntilla. Una pregunta que nos ha trasladado un exjugador tuyo, que antes hemos tenido a Richie y le hemos dicho, nos dejas una pregunta para Galo, para al final que lo vamos a tener, y me ha dicho que te preguntáramos qué echas de menos de tu época de jugador. De mi época de jugador. ¿Qué echas de menos? No sé, es que, a ver, si te soy sincero, todo lo que conseguí lo disfruto después, porque mientras jugábamos, pero yo creo que eso nos pasó a todos, como éramos muy jóvenes, estábamos tan acostumbrados a ganar, cuando ya se empezó a decir el currículum, pues que hay que ir al Campeonato de Europa, pues vale, pues vamos al Campeonato de Europa, que hay que ir pues vale, pues vamos. Y yo creo que eso era entre la unión que había en el vestuario, ser jóvenes, que íbamos a todos lados juntos, salíamos juntos, y el jugar por el placer que teníamos, que no teníamos presión. Supongo que seríamos buenos, porque si no, no hubiésemos estado ahí, no hubiésemos sido internacionales, pero como nos hacíamos, joder, tú has dicho antes en la laboral que estabas Santi, pues es que jugabas allí y era un placer jugar, disfrutabas del juego en sí, no de lo que estabas consiguiendo. Con el tiempo, claro, yo ahora me doy cuenta y digo, pues menos mal que hicimos algo,
porque si solo juegas y no ganas nada, dices, bueno, pues he pasado sin pena ni gloria. Gracias a Dios no fue así y súper contento de aquella época. Además, en esa época me acuerdo que... Pues, vosotros dime. pusisteis el futsal en el mapa aquí en Aragón. Lo dignificasteis muchísimo porque la gente, pues bueno, pero vosotros que empezasteis a ganar, a conseguir títulos, ostras, es que erais un equipo referente. El otro día salía publicado que el baloncesto femenino había metido 10.000 personas en el pabellón, pero claro, en el año 2025 es que nosotros metimos 11.000 en el 94. Claro, en el 94 ni había redes sociales, ni había tanta televisión, ni en fútbol sala en Aragón, bueno, en Aragón y en cualquier parte estaba tan visto y demás. Claro, pues, todo esto también supongo que habrá que algún día valorarlo también. Ahí está, hay que ponerlo en valor, Y luego tener claro que los demás deportes presumen, pues bueno, nosotros presumimos que somos el único equipo de Zaragoza que hemos ganado una liga. El otro día tuve una pequeña... los demás equipos presumen y, claro, pues vale, pues el fútbol sala también, señores, que parece que nosotros nunca hemos hecho nada. Y escucha, y con 4 perras, que me río yo del presupuesto que teníamos en aquella época comparado con lo que hay ahora. Lo que pasa es que tú lo que has dicho, erais una cuadrilla fuera del campo y en el campo. Y eso se trasladaba y se veía en el ambiente, en todo lo que os rodeaba. Y mucha gente de Zaragoza. Mucha gente de Zaragoza, que fue lo que es importante. Porque había si mucho tienes un equipo de Zaragoza, claro, y claro, como habíamos tantos de Zaragoza, había buen ambiente, buen rollo, todo lo que venía de fuera se adaptaba. Pues Martín, una pasada, Emilio, Totó. Claro, es que toda esta gente, Javi Sánchez, claro, no venían todos de grupo Moñonet, claro, pues se adaptaban al grupo, y que encima eran uno más, no. Pero bueno, eran buenos tiempos. Ya, yo me voy a marchar, pero solamente voy a dejar, me voy para dejaros con Alex para lo del tema de autonómica de la Almozara. El otro día tuvimos una conversación, Galo y yo, y le digo, me tienes que pasar una foto porque esta semana ha sido la Copa de... le digo, esta semana ha sido la Copa de España y ha ganado Peñíscola, pero es que también aquel equipo también ganó una Copa de España a Caja Castilla-La Mancha. Me debes una foto, que lo sepas, Galo. Sí, el segundo año que atendimos. Exacto, y su campeón otro año, que también eso también hay que recordarlo. También. El primero. Eso, el primer, exacto. 42 grados en Cáceres. Y ahora me voy y os dejo con Alex. Quédate, que bueno, como quieras. Que cabemos muchos aquí en la pantalla. Perfecto. Pues nada, bueno, yo pues preguntarte un poco también pues por tu equipo que llevas de la Almozara en Autonómica y quería saber un poco cómo estás viendo la temporada de la Almozara y si pensáis estar tan arriba al ser un recién ascendido. A ver, hace 2 años bajamos, el año pasado había buen equipo. Este año el problema es que vinieron muchos juveniles, hemos subido 4 o 5 juveniles que jugaban en División de Honor el año pasado, entonces era un equipo joven. Y había que empezar prácticamente de cero. Luego también se añadió San Juan, que vino más tarde, David San Juan. Y la verdad que pues es lo que te digo siempre. Tengo el placer de entrenar un equipo con gente con ganas. Tenemos 14 fichas. Ha habido jugadores que les hemos tenido que decir que no podíamos ficharlos porque te venían a decir si podían venir. Los entrenamientos estamos 12 jugadores porque se nos lesionó el capitán Juan. Entonces, el equipo está muy involucrado. Y, de hecho, nos quedan 8 partidos y yo hay veces que digo, vamos a relajarnos un poquillo. Y no, o sea, si vamos séptimos, quieren llegar sextos, miran a ver si podemos alcanzar al quinto. Digo, vale, pues bien, pues adelante. Porque yo ya les he dicho, la temporada ya está salvada, creo, más o menos, yo espero que sí. Pero vamos con muchas ganas. Y la verdad que cuando entrenas equipos así con gente con ganas te facilita mucho el trabajo. Sí que he hecho en falta. Sí que he hecho un poco en falta. ¿Perdona? Que creo que tenemos comentario de alguien en el chat de... A ver si os lo pone. Dice Javier Sos, grande semestre de la Almozara. Ese es nuestro portero. Gran portero. Muy buen portero. Igual, otro es un chaval también joven que con muchas ganas le han llamado equipos para irse a jugar fuera y se queda a la Almozara. Es que encima el equipo está súper comprometido.
también es verdad que hay un buen ambiente, que yo siempre lo digo, en cualquier equipo lo primordial es el buen ambiente. Y empieza todo porque el entrenador es el primero que lo tiene que intentar imponer. Hay que generarlo. Dile, Alex. Claro. Bueno, ahora que ya estamos llegando casi a la parte final de la temporada, sí que es verdad que tenemos ahí al Burgo y como comentas, que tu equipo quiere así un poco pues pelear esos 3, que sean 3 puntos de Bosco, sí que es verdad que con un partido menos, pero ¿cuál crees que para vosotros ha sido el rival más duro al que os habéis enfrentado? A mí me gustó mucho el Burgo y Pastriz. El Burgo y Pastriz los vi 2 equipos. Pasa que Pastriz tuvo la mala suerte, Pastriz aspiraba a ganar. Y ya el tercer partido Liga jugó contra nosotros y les empatamos. Y ya me dijeron que no contaban con ese empate. Pero han tenido la mala suerte que han sido los 2 mejores partidos que hemos jugado en toda la liga. Tanto aquí como allí. Entonces, pero Pastriz para mí tiene un equipo muy bueno. Y el Burgos, una ambición increíble. O sea, es que del minuto 0 al minuto 40 están corriendo, luchando, hacen cambios, no bajan el ritmo. Se nota que es un equipo que quiere ascender. Y son los 2 más fuertes que he visto. Luego, pues vale, está el Sala 10, está Compañía María, que también me ha sorprendido mucho. Y lo que te iba a decir, que lo que he hecho en falta en esta categoría es un poco más de competitividad. Porque, pues ya te digo, quedan 8 partidos y a nosotros nos daría igual ahora ganar que perder todos. Porque te vas a quedar, probablemente es que te vas a quedar o 7º, o 8º, 9º. Entonces, claro, faltan muchos partidos y no tener ninguna opción, a lo mejor incluir de alguna forma unos play-offs que por lo menos te sirva la motivación de decir, bueno, pues aunque no vaya a ascender, pero voy a ganarle al primero. Pero claro, es lo único que he hecho en falta. Nivel me ha gustado, nivel de los arbitrajes también ha subido, yo creo, y también me ha gustado. Y bueno, ahí vamos luchando y hasta el final de temporada a ver cómo quedamos. Pues Juan Gómez Galo, un placer tenerte aquí en 40x20, una leyenda, una institución de nuestro futsal, que te podamos disfrutar muchos años, ya nosotros, no solo nosotros, ya sino no también, jugando, bueno, sino todas estas criaturas que están pasando por tus manos y que dentro de unos años, pues bueno, serán los que nos representen. Sí. Y yo ya te digo, si se trabaja bien en la base, tenemos jugadores para llegar arriba. Pues con eso nos quedamos. Se despide de Rafa. Muchas gracias por vuestro trabajo. Gracias a ti. Gracias, Galo. Muchas gracias. Buenas noches. Vale, gracias, Rafa. Bueno, Rafa, pues lo dejamos en todo lo alto, ¿eh? La verdad es que lo dejamos. Una leyenda. Una leyenda. La verdad es que tengo en mi memoria todavía el gol de la Liga contra Interview, en aquel momento Movistar Inter, y él tumbado en el suelo. Esa es la que me queda. Me queda esa imagen de él y me debe una foto que a ver si me la envía. Que, pues nada, muy bien. Ha sido un placer. La verdad ha sido un programa fantástico y muchas gracias a todos. Bueno, nos hemos ido un pelín de tiempo, pero creo que tener a una institución como Galo en nuestro programa bien lo merecía. Lo dicho, os pedimos lo de siempre, suscribiros, darle difusión al canal, para nosotros es importantísimo, porque todo esto se hace por esta, ¿eh? No os penséis que aquí no hay perras nadie, todo sale de nuestro bolsillo y todo pues por amor al futsal y al fútbol aragonés. Queríamos despedirnos pues dando el pésame a toda la familia de David Benavides, el exjugador del Racing Club Zaragoza, que ha fallecido esta tarde, y la verdad es que bueno, nos hemos enterado recientemente. Queríamos mandar nuestro pésame a toda la familia, a los amigos y sobre todo a esa gran familia que es el Racing Club Zaragoza, que sabemos que está de luto. Vaya por él y por su memoria este programa, y yo espero que la victoria de su Racing Club esta semana, que se la juega contra la Unión Esportiva Cornellá. Con esta nota triste nos tenemos que despedir. Nos vemos y nos oímos la semana que viene. Sed buenos. Adiós.